Buenas tardes a todos. El día de hoy estaremos viendo cómo hacer una buena presentación sin fallar en el intento. Lo que veremos en esta exposición será el formato de la presentación, el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Y si quieres sacar un 10 en todas tus presentaciones, pues quédate a ver este gran tutorial y tus problemas se resolverán. Comencemos. Las características del texto. La tipografía que debemos de utilizar en nuestras exposiciones se recomiendan dos: las serifas y palo seco. Las serifas es un tipo de tipografía que se utiliza en impresos, ya sea en periódico o en libros bastante densos. ¿Por qué? Porque se considera que es un poco más formal o un tanto más elegante. Y la palo seco, pues es para lectura un poco más ligera, para libros modernos, un poco más dinámicos y que no son tan formales. El tamaño que debemos utilizar en nuestras presentaciones se recomienda que sea de 20 puntos. Y claro, deberá de llevar un orden como título, subtítulo y el cuerpo, ¿no? Algo que se recomienda es que tu tipografía no sea muy decorativa, que no tenga muchas curvas. ¿Por qué? Porque deja de llamar la atención al espectador. Tus textos deben de tener una cierta organización. La manera de organizarlos pues se utiliza con numeración o en su defecto con viñetas. La cantidad que debe de tener tu diapositiva no debe ser ni mucha ni tampoco. Debe de tener la necesaria para que tú te puedas expresar a tus compañeros y ellos te puedan entender. Y no debemos de utilizar todo el tiempo las mayúsculas porque se considera una falta de respeto, y el subrayado se suele utilizar solo para los enlaces. Y otra recomendación para que sobresalga nuestro texto en la diapositiva debe ser que nuestros fondos no deben de ser de colores oscuros, sino que sean de colores claros y con letras de color oscuro para que tenga un contraste visual. Las recomendaciones para las imágenes o las características que debe tener las imágenes, pues debe ser que debe tener ciertos píxeles. Las recomendaciones que se dan es de 200 por 200, 800 por 800 o de 1024 por 726 píxeles. Y el color que debe tener nuestras imágenes pues debe ser un color llamativo para el espectador. Hay dos tipos de formatos que se recomiendan para las imágenes, ya sea el JPG o el PNG. El más recomendable es el JPG, ya que se considera que es un formato adecuado para la transición de las imágenes. Algo que debemos de procurar es utilizar el mismo tema de diseño para toda la presentación y que los fondos pues se vean limpios. Utilizar las imágenes que realmente enriquezcan tu presentación y que no solo sean imágenes por agregar. Las recomendaciones para las transiciones o animaciones pues es utilizar transiciones simples que no duren mucho tiempo, que sean útiles para mostrar algún objeto o alguna imagen y que tengan algún tipo de sonido, algo que sea auditivo para que llames la atención del espectador. Y algunas recomendaciones para la presentación de tu exposición, pues se recomienda no sobrepasar los 20 minutos en tu presentación, utilizando alrededor de 10 diapositivas. Recordemos que el humano o que los alumnos tienen un promedio de tiempo en los cuales te prestan atención. Este tiempo aproximadamente es de 15 a 20 minutos, por lo cual no debe de sobrepasar ese límite. Algo que debemos tener muy en cuenta es no leer toda la presentación. Si nosotros leemos la presentación sin explicar o solamente explicamos sin argumentar lo que está en el pizarrón, pues la clase o la exposición se vuelve de una manera aburrida. Hablar despacio es una de las características para tener una buena presentación.
Y algo importante, sumamente importante, es mantener el contacto visual con la audiencia. El lenguaje no verbal. Número 1. Gestualidad. Gestos abiertos. Al estar presentando, te debes de ver de una manera relajada, calmada. No estar nervioso, porque si estás nervioso, te van a ganar los nervios y te vas a quedar en blanco, ya no vas a saber qué decir. También es bueno el estar cambiando posiciones, el no solo quedarte en un punto, sino ir cambiando de lugar con tus otros compañeros. El mover las manos. Las manos hablan por ti, te ayudan a señalar o el expresarte al hablar. Claro, no vas a estar moviendo las manos de manera exagerada, porque así también vas a distraer a los que se están escuchando. El evitar los tips. Podemos decir el no estar mucho repitiendo la palabra se me fue. No, eso se ve muy mal, la verdad. Movimientos pausados. Tienes que hablar con calma, paciencia también, porque si hablas de una manera apresurada, no te van a escuchar o no te van a entender y las personas te van a estar interrumpiendo tu presentación. Y claro, no queremos que nos interrumpan, entonces es mejor hablar con calma, que se entienda y tomarse el tiempo de explicar. Número 2. Mirada. Tienes que ver a tu público, a las personas que se están escuchando. No solo ver a las personas de enfrente, tienes que ver a todos. Combinar los diferentes tipos de mirada. El ver a algunos de tu público y decir, está bien, estás en lo correcto o estás de acuerdo con lo que digo. Mirada franca. Tienes que estar atento de lo que hace tu público. Si lo estás aburriendo, si no te están poniendo atención, para así poder despertarlos y hacerle, no sé, puede ser que sea una pregunta a ellos o a otras personas, pero tienes que ellos te estén escuchando. Evitar perder el contacto visual. Muchos a veces al presentar se quedan viendo la ventana, la puerta, el techo, puede ser que hasta el piso. Otros cometen el error también de ver al maestro. No hagan eso, les va a ganar nervios. Tienes que estar seguro de ti mismo de lo que estás explicando. Un tic puede ser que estés viendo la pared del fondo, porque así va a aparentar que estás viendo a los demás. Y si no te ganan los nervios de que te ven los demás, puedes estar viendo a cada uno de tus amigos. Número 3. Volumen y entonación. Que la voz llegue con volumen adecuado. Esto queremos decir que nuestro volumen de voz se escuche hasta la persona que está hasta el fondo. Que no esté con sus compañeros en decir, ¿qué dijo? Es que no lo escucho. Evitar una entonación monótona. No podemos hablar así bajito o que mi entonación estoy hablando para mí misma, porque claro que no. Para una presentación tienes que alzar un poco la voz, que te escuchen todos para tener la atención de esas personas y tu presentación te quede muy bien. El siguiente aspecto a tomar en cuenta para tener una buena exposición es el ritmo y la pronunciación. El emplear el ritmo idóneo para así facilitar el seguimiento del discurso. Un ritmo demasiado lento provoca sensación de monotonía y un ritmo demasiado rápido denota nerviosismo. Utilizar pausas que remarquen palabras o separen las ideas. Esto refleja seguridad y permite mantener o recuperar la atención del alumnado. Pronunciar con claridad las palabras para así evitar la pronunciación descuidada de cada palabra. El siguiente punto a considerar sería el vestuario. Quiere decir que llevar un vestuario que tenga en cuenta el contexto en el que se produce la exposición, sin renunciar a la personalidad propia. Por ejemplo, los zapatos de tacón alto, las corbatas o en el otro extremo los pantalones rasgados que pueden sorprender en un contexto en el que no sean habituales. Así como llevar un vestuario que ayude a proyectar la presencia del orador teniendo en cuenta el efecto que puede producir en el auditorio, así como algunas recomendaciones que puedes encontrar en internet o en cualquier otro lado, que es utilizar colores neutros y evitar
el vestuario informal. Ahora, como siguiente punto, tenemos el orden y estructura, que básicamente se refiere a organizar el discurso junto con la información en partes para que la exposición sea coherente. Como punto número 1 tenemos la importancia. Es necesario tener bien ubicadas las ideas centrales y secundarias de nuestra información para que el público le preste la debida atención a lo que realmente quieres. Para este punto puedes apoyarte de las siguientes preguntas. Punto número 2. La lógica. Cuando presentamos algún tema muy extenso, por lo regular sucede que abarca muchos conceptos que pueden o no ser desconocidos para la audiencia, por lo que es muy importante tenerlos en cuenta para facilitar la comprensión del tema. Por ejemplo, si quisiéramos hablar sobre la teoría del color, necesitamos estar seguros de que nuestro público, nuestra audiencia, conoce los colores en primer lugar, ¿cierto? Para este tema puedes apoyarte de las siguientes preguntas. Cronología. Si en algún momento estamos presentando la historia de vida de alguien o algún acontecimiento histórico, es sumamente necesario ordenar los sucesos de manera que tengan sentido en el tiempo. Por ejemplo, no vamos a iniciar diciendo que una persona se casó en tal fecha, luego cuando nació, después cuando se divorció y por último cuando fue a la escuela. Hay que recordar que siempre hay que tener un sentido en el tiempo. Para este punto puedes apoyarte de las siguientes preguntas. Cuarto punto, el interés. Actualmente es bastante complicado mantener la atención de la audiencia en una exposición, por lo que debes ver e investigar un poco acerca de los temas actuales o de interés que puedan tener las personas para implementarlos a tu discurso. Por ejemplo, la utilización de videos, canciones, TikToks, memes, entre muchas otras cosas. Para este punto puedes apoyarte de las siguientes preguntas. Quinto punto, el zoom. Con este punto no nos referimos al acercamiento de la imagen como tal, sino a revisar si es conveniente explicar la información de manera general hacia los detalles, que se llama zoom in, o a la inversa, llamado zoom out. Siguiente apartado, recomendaciones de vocabulario. Para que nuestro público sea capaz de entendernos mucho mejor, es necesario expresarse de manera correcta, siguiendo los siguientes tips. Elegir un léxico que se adecue al tema. Se refiere básicamente a saber en qué momentos hablar formal, hablar nivel intermedio y hablar coloquial. Utilizar los términos técnicos con propiedad. Es decir, las palabras que son un poco más elevadas o un poco más complicadas, utilizarlas solamente si sabemos cómo utilizarlas. Evita tratar de usarlas solamente para sonar más nice o para sonar mejor. Utilizar los extranjerismos de forma consciente. Solamente utiliza palabras en inglés o en idiomas extranjeros si es estrictamente necesario y asegúrate de explicar su significado en caso de que creas que el público pueda omitirlo. Evitar las palabras multiuso. Es decir, evitar utilizar palabras que tienden a tener un significado muy ambiguo o abierto a la interpretación y que sean poco claros y concisos. Ahora daré inicio a mis temas. Sintaxis. Evitar las frases muy largas. No abusar de las muletillas. Las más comunes podrían ser el sin embargo, el decir muchas veces la palabra pues. Controlar el abuso de los comodines fonéticos. Claridad y concisión. Adecuar el registro lingüístico al contexto de la comunicación. Adecuar la terminología a la audiencia y al conocimiento que se tiene del tema. Evitar contextos superfluos. Densidad informativa. Aligerar el discurso para hacerlo fácilmente asimilable. Repetir palabras o frases para enfatizar una idea. Utilizar marcadores de importancia que destaquen términos o ideas. Utilizar preguntas retóricas para que aligeren la información, comporten un cambio de tono en el discurso y otorguen una dinámica de conversación. Y por último, jugar con la expresividad de la voz. Y con este último tema finalizamos esta breve presentación. Es todo por nuestra parte y muchas gracias.